Fíjate que el día de hoy, hay buenas noticias económicas y vamos a hablar de la inflación, ¿no? El día de hoy se reporta la inflación del mes de octubre y bueno, según el INEGI, a ver, pongo la grafiquita, la inflación bajó. Aquí lo vemos de 8.70 que fue en septiembre, ahora está en 8.41%. Y bueno, incluso la inflación, este es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al productor, todavía la inflación bajó aún más. Con lo cual podemos señalar que ya, Mauricio, pasamos el pico de la inflación. Esto es una buena noticia económica porque, por ejemplo, allá en Europa, la inflación sigue disparada. En septiembre llegó a más del 10%, 10.7% creo. En Alemania llegó a 10.4%. Y la inflación en precios al productor es como en 50 o 60%. La verdad es que está increíblemente disparada. En Estados Unidos ya también la inflación se ha moderado, se ha desacelerado, pero todavía sigue igual muy alta. Pero allá sí, curiosamente, Mauricio, en Estados Unidos la inflación es una de las más grandes preocupaciones de las familias. Porque contrario a lo que pasa en México, que bueno, hay apoyos sociales, hay becas, hay otro tipo de programas para apoyar la inflación. Por ejemplo, hay subsidios a las gasolinas, subsidios a las tarifas eléctricas. En Estados Unidos no, entonces esta inflación les pega directamente en los servicios más básicos porque no hay ningún tipo de subsidio y bueno, pues sus dólares empiezan a valer menos. Ese es interesante esto, ¿no? Por como hay poco apoyo social o casi nulo apoyo social en Estados Unidos, y esto incluso se reflejó ayer en todas las encuestas de salida por la elección intermedia de Estados Unidos. La inflación es la principal preocupación de más de la mitad de la población estadounidense. Y aquí no, ya se moderó. Esta es una gran noticia. Sí, vamos poco a poco, ¿no? En este fenómeno internacional que sabemos muy bien surge por todo este problema entre Rusia y Ucrania, las sanciones de Estados Unidos. Bueno, poco a poco ahí ya se va ajustando. El presidente ha estado muy ocupado en este tema. Ya también tenemos claridad. El presidente ha sido muy puntual en explicar el por qué la inflación subió en México. Bueno, además del efecto internacional, ¿cuál es nuestra debilidad en lo particular en este tema, en esto de la globalización? Y nuestra debilidad es el sector de los alimentos. Se sacrificó tanto el campo mexicano, se olvidaron los gobiernos anteriores del campo mexicano que decidieron decir esto, ¿no? Pues ahora que otros países producen el alimento más barato que nosotros, pues vamos a comprarlo y vamos a dejar de producir estos alimentos en México. Entonces, cuando empieza la escalada de precios, México, que sigue importando estos alimentos, pues tiene que comprar los alimentos a un precio más caro. Y eso es realmente lo que ha elevado la inflación. Si México hubiera estado más robusto, más consolidado en la producción interna de alimentos, la inflación no hubiera crecido tanto. Hubiéramos tenido inflación, vaya, eso era inevitable, pero no se hubiera crecido tanto. Se hubiera podido controlar mucho mejor. Y ahora que quedó esto expuesto, revelado también por esta situación, pues el presidente ha aprovechado primero para informar y poder explicar cómo está este tema, y segundo, impulsar obviamente políticas para fortalecer esto, la producción interna de nuestro país, y reafirmar esta parte, ¿no? Que en el sexenio, en el modelo neoliberal, el campo se abandonó y se empobreció, porque también con este abandono se dio la pobreza, y con esto también millones de mexicanos fueron perdiendo su calidad de vida por esta estrategia donde pues se olvidaron del campo, tal cual. Y bueno, Mauricio, lo cierto es que otras buenas noticias. Fíjate, el empleo formal explota en octubre, ¿no? Tiene el mayor aumento mensual de la historia. El número de asegurados del IMSS llegó a los 21.617.000 personas. Y únicamente en octubre el empleo formal creció en 207.968 personas. Esto es obviamente secuela directa, no solo de un buen manejo económico, sino de las reformas al outsourcing, por ejemplo. Entonces es importante. Y esto empieza a repercutir, Mauricio, cuando el día de ayer la propia Raquel Buenrostro, en una comparecencia, revela que hay 400 empresas estadounidenses que tienen un deseo ya de relocalizarse, cerrar las fábricas que tienen en Asia y abrirlas aquí en México, señala Raquel Buenrostro
Esto para aprovechar que algo que se llama el nearshoring, que es un nuevo concepto que han empezado a hablar muchos, de que, bueno, la vecindad que tiene México con Estados Unidos, adicional, claro, a las ventajas económicas, a estabilidad política, cambiaria, financiera, y bueno, poco déficit, pocos problemas, y que no estamos peleando ni con Rusia, ni con China, ni con Estados Unidos. Bueno, esto que los inversionistas ven que México está siendo un lugar idóneo para trasladar las fábricas de un lugar como China, que ya empieza a tener problemas serios con Estados Unidos, ¿no? Y eventualmente va a haber una guerra militar y también las sanciones. Entonces, mejor antes de que llegue el momento, como sucedió con Rusia, mejor irnos a México y bueno, abrir las fábricas y aprovechar esto. Entonces, son 400, incluso dice Raquel Buenrostro, que una vez que se terminen las famosas consultas energéticas, van a haber todavía más empresas extranjeras que se van a instalar, en particular de Asia, en nuestro país. Esto es lo que se está dando en México, ¿no? Esto es el trabajo también, parte del trabajo que ha hecho el presidente, parte del escenario internacional, también como comentas tú, este asunto entre Estados Unidos y China, parte también de las secuelas del COVID, porque todo esto del COVID, todo esto de la pandemia dejó y mostró que las cadenas de suministro se pueden ver afectadas y más cuando tienes que cruzar el océano. Entonces, para pues contrarrestar todos estos escenarios negativos, para Estados Unidos ha sido más fácil convencer a estas empresas estadounidenses que están en Asia, sobre todo en China, que se vengan acá al continente americano. El problema es que dicen, bueno, es que acá nos sale más caro producir. Y bueno, la respuesta es México. México tiene, bueno, pues salarios más bajos que en Estados Unidos, está el acuerdo comercial, tenemos obviamente la cercanía territorial y entonces también para Estados Unidos México se convierte en una apuesta del desarrollo e incluso también en un tema tan importante como el asunto de los microprocesadores, que es algo que está impulsando Estados Unidos, que en esta carrera también es el pleito que se tiene con Taiwán y China, bueno, con China por la isla de Taiwán. Entonces también quieren traer las fábricas de microprocesadores, unas se van a instalar en Estados Unidos, otras se van a instalar acá en México, las cadenas de producción se van a amarrar todavía más. Incluso las empresas en Estados Unidos están pidiendo a Washington que los apoye con estos programas que está impulsando Biden para instalarse no solo en Estados Unidos, sino también en México. En fin, hay un horizonte muy positivo. El gobierno de México, el presidente, lo que ha dado es estabilidad macroeconómica, que esto le encanta a los inversionistas, así que también esta parte ya también se ha obviado, ya está, se da por sentado, se da por hecho, y ahora lo que queda es pues esta, entre comillas, incertidumbre por el tema de las consultas. Ayer Raquel Buenrostro pues habló sobre este tema, explicando que pues sí, hay dudas, porque las respuestas que estaba esperando Estados Unidos no estaban llegando, que incluso ya se habían dado 2 listas de preguntas y que algunas de estas preguntas no habían sido respondidas como esperaba Estados Unidos. Eso es lo que dice Raquel Buenrostro y que, bueno, esto es lo que genera esta incertidumbre. ¿Cómo vamos a llegar a México si no sabemos cómo va a funcionar el sector eléctrico? Eso es lo que quieren que se aclare. Y esto también es pues lo que está ahí, pues también trastabillando un poquito que todos estos proyectos también, o la gran mayoría de ellos, terminen de aterrizar como se está anticipando. Y bueno, fíjate que, Mauricio, de lo que hemos hablado mucho del peso, del superpeso, pero es interesante ver cómo lo ven bancos. También que al final coinciden con nuestro análisis. Y mira, vamos a hablar 2 bancos extranjeros. Primero un americano, Bank of America, Merrill Lynch. Y este es un análisis del 25 de octubre de 2022. Digo, nada más para que quede claro, tiene como unos 10 días. Y hablan de que el nearshoring en México es una oportunidad única en la vida. Señalan que México puede crecer sus exportaciones en un 9% de su Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. También dicen 10 razones detrás de esta oportunidad del llamado nearshoring, que es esta, ¿no? La oportunidad de la vecindad con México. Y dicen, bueno, las 10 razones, las razones que son como que las razones que empujan, o sea, porque están empujando las inversiones fuera de China, ¿no? Entonces, lo que empuja a que las inversiones salgan de China es, 1, la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
2, la pandemia del COVID, que bueno, allá en China todavía siguen con sus dichosos cuarentenas. 3, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y lo que hace que las inversiones lleguen a México, que le llaman los factores no es empujarse al revés, ¿cómo se llamaría? ¿El pool? ¿No? Bueno, los factores que lleguen las inversiones a México son la localización geográfica de México, obviamente. 2, el Tratado de Libre Comercio. 3, una amplia base de manufactura en México. 4, la estabilidad macroeconómica. 5, la estabilidad política. 6, la relativamente buen trabajo calificado. Y 7, los relativamente bajos salarios. Y bueno, son las 10 razones detrás de esta oportunidad única. Y bueno, dicen que hay algunas cosas que no les gusta mucho al banco, como por ejemplo las políticas nacionalistas energéticas, la incertidumbre de políticas públicas y la inseguridad. Pero bueno, dicen que estas 3 razones no son suficientemente poderosas para negar los beneficios de la oportunidad única del nearshoring. Fíjate que también hablan, este es interesante, Mauricio, ¿no? Habla de la divisa, del peso mexicano respecto al yuan, ¿no? Que dice, ¿no? El regreso de las empresas de Asia a México es positivo para el peso mexicano. Dice, y que podría generar un shock positivo en la productividad de México, ¿no? Al costo de China. Esto podría llevar, dice, a una verdadera apreciación del peso, en particular respecto al yuan, ¿no? En esta tendencia combinada con la política fiscal dura y también una política monetaria restrictiva, podría generar oportunidades para que se vendan yuanes y se compren pesos, o se vendan euros y se compren pesos, o se vendan dólares canadienses y se compren pesos, ¿no? Que al final el peso se está apreciando. También interesante todo esto, ¿no? Fíjate, un banco suizo, el UBS, ese es otro reporte, también hace un reporte. Banco suizo reconoce acierto de ano para fortalecer el peso. Dice, por ejemplo, el banco suizo. La respuesta fiscal del gobierno ante el COVID fue de las más discretas del mundo. O sea, que no nos endeudamos, pues. En consecuencia, los parámetros de deuda en México salen bien parados ahora en comparación con muchos de los mercados emergentes, por no hablar de la mayoría de los mercados desarrollados, que prestaron más apoyo fiscal contracíclico. O sea, que no nos endeudamos y tampoco rescatamos a grandes corporativos. Y eso provocó, Mauricio, que al final estemos en un mejor momento o mejor parados. Y otra interesante es lo que dice aquí, fíjate. El peso mexicano se ha visto como una especie de refugio a nivel mundial para los inversionistas al estar relativamente aislado de las repercusiones de la guerra en Ucrania. Porque como aquí en México no sancionamos a Rusia, tampoco sancionamos a China, tampoco evidentemente estamos peleados con Estados Unidos, pues no tenemos las consecuencias negativas que tienen Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es súper, súper interesante y va un poco, hay que decirlo también, en sintonía con lo que venimos hablando. Digo, yo no había visto estos estudios, estos análisis, pero pues es básicamente lo que les decía yo, ¿no? Estamos en esta condición que es muy positiva para nosotros. Tenemos la cercanía con el mercado de consumo más importante del planeta. Esto también, con las decisiones de Estados Unidos, nos genera un ambiente o una proyección muy positiva, pero también sumado a esto tenemos lo que viene haciendo el gobierno del presidente, y con esto que está sucediendo, México está más preparado para poder todavía tener más beneficios de esto que se está dando a nivel internacional. Es decir, no solo nos íbamos a beneficiar, probablemente esta historia también se iba a dar a nivel internacional, aún con un gobierno del PRI y del PAN. Sin embargo, México se iba a subir el tren, pero nos íbamos a subir hasta el vagón del final. Ahorita, con el trabajo que ha hecho el presidente Obrador, nos vamos hasta los vagones de adelante, si no es que el mero de adelante, poniéndonos por encima de todos los demás, con todas estas condiciones adicionales para que México aproveche al máximo estos beneficios. Son estas historias de oportunidades que las tomas o las dejas, y México está en la oportunidad de tomar esta oportunidad.
y de que se convierta también en una importante palanca del desarrollo del país. A esto súmale, Nacho, otros proyectos como el tren transísmico, como también la estrategia de exportar el gas a nivel internacional, que son ingresos para el país, como también el cambio en el sector energético con la independencia, la autosuficiencia en el sector de los combustibles. Todo este gran paquete que está construyendo el presidente, que nos va a llevar justamente a aprovechar al máximo esta realidad que no depende de nosotros, porque es el pleito entre Estados Unidos y China, pero que pues nos da esta oportunidad que ahora sí la podemos capitalizar. También, Mauricio, fíjate que Raquel Buenrostro ayer habló sobre la dichosa salida de Luz María de la Mora y toda esta limpia que hizo en la Secretaría de Economía, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, revela que Tatiana Cloutier estaba haciendo, según Raquel Buenrostro, un bastante deficiente trabajo a la hora de la negociación. Porque acuérdense que, ay, es que se va Raquel Buenrostro, digo, se va, ¿y qué van a hacer? Bueno, Raquel Buenrostro dice, es que no estaban haciendo nada bien. ¿Qué dice, no? Raquel Buenrostro señala lo siguiente, que ¿por qué salió Luz María de la Mora, esta que era la subsecretaria de Comercio Exterior? Porque, dice Raquel, debían resolver de manera imperiosa la coordinación al interior del Ejecutivo. Porque de acuerdo con Raquel Buenrostro, Tatiana Cloutier no citaba o no pedía toda la información al sector energético. O sea, Estados Unidos le envió unas, 10 preguntas o varias preguntas al gobierno mexicano para que respondiera las preguntas. Son las famosas consultas. Entonces dice Estados Unidos que las respuestas que obtenía de Tatiana Cloutier y su equipo eran bastante malonas, deficientes, no estaba conforme con lo que le respondía, y la razón por la cual estaban malas las respuestas era porque Tatiana Cloutier no consultaba con Rocío Nale, ni con Octavio Romero, ni con Manuel Bartlett en las respuestas, y bueno, ella pues ponía lo que quería, pero Estados Unidos decía, es que esto no está completo. Entonces, que por esa razón se dieron cuenta de que no había una armonía, por así decirlo, entre la Secretaría de Economía con las demás dependencias o con el Ejecutivo, y bueno, por eso corrió a todos estos y bueno, puso a nuevas personas que ahora sí le van a responder como debe de ser a Estados Unidos, Mauricio. Muy fuerte lo que dice, ¿no? Está diciendo que Tatiana Cloutier pues era una inepta. Sí, que estaba haciendo mal su trabajo, ¿no? Y que este trabajo que estaba haciendo mal hecho nos había complicado las negociaciones, porque ella en la comparecencia, Raquel Buenrostro, señala el día de ayer que se envía una primera lista de preguntas por parte de Estados Unidos. Algunas se responden bien, otras medio se responden con estas condiciones, características que mencionas tú, Nacho, que no son respuestas satisfactorias para ellos, para Estados Unidos, y otras, dijo, de plano no se respondieron. Después de esto llega otra lista de preguntas, es lo que dice Raquel Buenrostro, y se da exactamente lo mismo. Ahí es donde termina ya el periodo de Tatiana Cloutier y es donde entra Raquel Buenrostro, y ya cuando entra ella y se da la reunión con Katherine Tai y demás, llega una tercera lista de preguntas que tiene, bueno, pues obviamente que ir subsanando, dice, y eso es lo que se entiende en su comparecencia, las omisiones de la administración, de la Secretaría de Economía y del equipo de Tatiana Cloutier. Y bueno, pues tiene que trabajar ahora en coordinación con estas áreas energéticas para tener las respuestas que no estaban llegando. Incluso ella dice, la propia Raquel Buenrostro, que las respuestas se estaban manejando en términos muy legaloides, ¿no? Con términos legales que pues realmente no estaban pues no era lo que esperaba Estados Unidos, sino lo que se esperaban eran respuestas técnicas, y que para eso se necesitaba también esta coordinación con las áreas de energía. Y fue lo que señaló ayer. La verdad es que dentro de su comparecencia, pues sí deja muy, muy mal parada a Tatiana Cloutier, ¿no? Sobre todo para justificar todos estos cambios, que aclaró Raquel Buenrostro. Dijo, bueno, sí movimos a varios funcionarios, eso está ahí, eso no se niega, pero dijo, el área exclusiva que se dedica a tallar el lápiz, el área técnica, la conocedora del tema, la que está el pilar de todo esto, ¿no? El área técnica, eso no se movió. Ahí no tocamos, dice, a ninguno. Por lo cual también estas negociaciones o estos acuerdos nunca se pusieron en riesgo, porque el equipo base se mantuvo tal cual. Los que salen a los medios, los que están ahí, ¿no? Dando la cara, pues en las entrevistas y demás, bueno, eso sí se cambiaron, pero el equipo técnico se mantuvo ahí.
Y esto, Nacho, provocó reacciones, lo que dijo Raquel Buenrostro el día de ayer. Pues sí, Mauricio, de entrada, bueno, tú hiciste ayer este video, ¿no? Que si se cree ese escándalo. A ver, Buenrostro hunde a Tatiana. La tía va por abogados. Mensaje directo a Estados Unidos. Y lo interesante es que te respondió Tatiana Cloutier, Mauricio. Sí. Y dice que eres un mentiroso. Sí, cómo no, me dijo mentiroso. Voy a leer lo que le escribió Tatiana Ahí está Cloutier. el derecho de réplica de Tatiana, ¿no? Así, Ante vamos. este video, en donde reseño la información que les estoy comentando. Incluso, Nacho, ¿por qué no pasamos un extracto de lo que dice Raquel Buenrostro para que... ¿Aquí lo tienes tú? Sí, ahí es el segundo extracto en donde habla ella. ¿Aquí? No. Ahí, esa parte, en donde ella explica esto, lo de las consultas. A ver, aquí está mejor. Donde explica lo de las consultas y cómo las respuestas no fueron satisfactorias. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué sucedió ahí? El primer comentario y la primera preocupación que manifestó la embajadora Tai es que las dos listas de preguntas que se le habían entregado a México antes del 3 de octubre no habían sido entregadas completamente, que había habido una entrega parcial de la información. Esa era la preocupación. Estando ahí, pues lo que nosotros observamos es que de alguna manera lo que teníamos que resolver de manera imperiosa era la coordinación al interior del Ejecutivo, porque resultaba que Economía no citaba o no le pedía toda la información al sector energético. Entonces ahí ¿por qué? Porque a veces se quieren dar respuestas estrictamente de carácter jurídico y esto no es un tema jurídico, finalmente son acuerdos comerciales donde tenemos que llegar a buen puerto. Entonces, dicho esto, también se retomó toda la coordinación al interior del Ejecutivo con todas las áreas del sector energético y se acordó tener que revisar nuevamente, que ellos nos hicieran llegar nuevamente todas esas listas de preguntas que ya habían hecho y que a su parecer o habían sido resueltas de manera incompleta o no atendidas para volverlas a incorporar y asimismo nos entregaron una tercera lista de preguntas. En esas, y además, como hay voluntad de todas las partes de llegar a buen acuerdo, además de las consultas, se establecieron varios grupos de trabajo por los temas en los que hubiera duda. La consulta sale o deriva o se origina por una duda que hay en la aplicación de la ley. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser claros es explicar la ley y cómo la van a ocupar. Entonces, mientras más claros seamos, más rápido liberamos las preguntas. Fue lo que dijo Raquel Buenrostro el día de ayer, ¿no? Donde se entiende muy bien esto, de que Tatiana no consulta adecuadamente con el sector energético del gobierno de México, no tiene las respuestas satisfactorias para Estados Unidos, incluso Raquel le pide que le reenvíen las preguntas para poderlas responder adecuadamente. Y así se fueron acumulando varias respuestas inciertas, que ese es el argumento, y que ahora es lo que se busca resolver, ¿no? Entonces, bueno, yo reseño esto porque, bueno, es obvio que lo que hace Raquel Buenrostro es que deja mal parada a Tatiana Cloutier. Lo que se entiende es que Tatiana Cloutier no hizo bien su trabajo. Y hoy por la mañana, ya cuando venía para acá, bueno, ni tan por la mañana, me habla Tatiana Cloutier. Me habla por teléfono Tatiana Cloutier. Reclamo. Para, pues, aclarar, ¿no? Y sobre todo dice, pues, algunas mentiras, que son las que reseño en el video, en donde, pues, a ella le interesaba hacer algunas precisiones sobre, pues, la información. Y además de las mentiras, porque pues sí, la verdad es que dices mentiras y que no entiendes de lo que estás hablando, porque sí, también me lo dijo Tatiana a su estilo. Sí, también me dijo, y esto es interesante, que hay otra parte de la historia,
entiendo yo, porque bueno, yo lo que le respondo a Tatiana, oye, pues es que yo hablé lo que yo interpreté lo que dijo Raquel Buenrostro, yo no me lo saqué de la manga, ahí está. Eso fue lo que ella llegó a decir a la Cámara de Senadores, que Tatiana Cloutier estaba haciendo mal su trabajo. Entonces, lo que acordamos fue una entrevista. Todavía no hay fecha ni hora, pero bueno, ya me voy a organizar bien para poderla agendar, para aclarar esta situación, pues para que pues me diga las mentiras que dije, pero yo creo que también para aclarar un poco, y es importante este tema de Raquel Buenrostro, porque, bueno, pues ahí está lo que dice la actual secretaria de Economía sobre lo que hizo o lo que no hizo la anterior secretaria de Economía, sobre todo en un tema tan importante como este de las consultas. Bueno, pues ahí está. No vamos a esperar entonces la entrevista que le hagas a Tatiana Cloutier. Y el derecho, pon el derecho de réplica, a ver qué puso ahí. Ya lo borré. Pero ya lo vas a entrevistar, ¿no? Bueno, ya la voy a entrevistar. Y va a estar mejor la entrevista que finalmente una publicación del Face. Así que sí, Tatiana está bien, tiene derecho realmente a responder, ¿no? Sí, claro, y aclarar la situación, sobre todo también quiere aclarar lo del proceso de entrega y recepción, porque un columnista maneja que llevó abogados, que llevó notario, ella dice que no llevó notario, no dice nada de los abogados, no. Entonces también todo este proceso de despidos que también estuvo circulando mucho en los medios, porque dicen que Raquel fue, pues sí, sacó la barredora y que hasta los trató como rateros, eso es lo que dicen algunos columnistas. También es importante todo este proceso de entrega-recepción. No ha hablado Tatiana, hasta donde tengo entendido, sobre este tema. Y también pues lo que dice y opina ella sobre lo que dijo Raquel Buenrostro el día de ayer, que yo creo que es importante, y sobre las preguntas que supuestamente no estaban bien respondidas y que se quedaron ahí volando, porque pues ahí está, lo acabamos de ver en la comparecencia de ayer.